Hola, ¿qué tal? En este video vamos a ver cómo obtener frecuencia relativa, media, varianza y desviación estándar de una tabla de frecuencia para datos agrupados. Muy bien, en un video anterior estuvimos obteniendo los pasos para obtener una tabla de frecuencias. Empezamos a sacar clases, límites inferiores y superiores, frecuencia absoluta, frecuencia acumulada y marca de clase. Ahora para este video vamos a trabajar para sacar frecuencia relativa, varianza, desviación estándar. Les puse con color verde las columnas que vamos a utilizar para esta sección. ¿Okay? Son muchos cálculos y operaciones, así es que me disculpo de antemano si este video queda un poquito largo. Muy bien, entonces vamos a empezar a realizar lo que está marcado con las columnas con color verde. Muy bien, empezamos con la frecuencia relativa. Aquí lo ven que es una frecuencia relativa, se refiere a porcentaje. Queremos saber, por ejemplo, en este caso, si mi frecuencia absoluta son 6 datos, esos 6 datos, ¿qué porcentaje representan de mi total? Eso es lo que se refiere a la frecuencia relativa. Y esto no es más que una regla de 3 simple que ustedes saben cómo resolver. ¿Cómo lo planteo? Bueno, pues se supone que mis datos, en este caso, son 30. Bueno, 30 datos representaría mi 100%, si estamos hablando de porcentaje, ¿ok? Entonces, en este caso, queremos sacar, por ejemplo, de 6, entonces 6, lo ponemos aquí en los valores de n, ¿qué porcentaje representaría de mi 100%? ¿Sale? Entonces, una regla de 3 simple, ya saben que se resuelve de forma cruzada, se va a multiplicar en este caso 6 por 100 y se va a dividir entre 30. Y el resultado que nos da es 20%. Entonces, ese 20 es el que vamos a poner nosotros en nuestra tabla. No es necesario poner el porcentaje porque como lo ven en la tabla dice 20, porcentaje en la parte de arriba. Entonces, únicamente ponemos el 20. ¿Sale? Muy bien. Para mi siguiente dato, ahora vamos a trabajar con el dato de la clase 2, que es un 3. Es la misma regla. 30 representa mi 100%. Entonces, en este caso, 3 datos, ¿qué porcentaje representaría? Y se hace igual, de forma cruzada, sería 3 por 100 y se divide entre el que está solo, que sería 30. Y esto nos da un resultado de 10%. Entonces, aquí pondríamos el 10, ¿sale? Y así lo haríamos con las demás cantidades. Tendríamos que poner 5, 9 y 7, ¿ok? Ahora, aquí está una forma, por así decirlo, resumida de cómo quedaría esa operación. Lo que estamos haciendo es multiplicar el FA o la frecuencia absoluta, es decir, por ejemplo, ahora la que sigue sería 5 por, ¿qué dice la fórmula ahí o la reglita? 100 entre n, y n ya sabemos que es nuestro número de datos, que en este caso es 30, el cual ya sabemos que puede variar, pueden ser 25, pueden ser 20, etc. Entonces, al hacer la siguiente operación, nos quedaría un resultado de 16.67 o 66, cuando ustedes lo hagan en la calculadora. De preferencia, los vamos a redondear. Este se redondearía a 17, ¿sale? Muy bien, pueden hacer ustedes 100 operaciones, pausen el video y después ven si las operaciones que ustedes hicieron son correctas. Muy bien, una vez que hicimos nuestros cálculos, así debió haberles quedado la frecuencia relativa, 20, 10, 17, 30 y 23, que el último también está redondeado. Y al sumar todo nos tiene que dar un 100%, o aproximadamente 99 punto y algo, depende, 9, 99.9, 99.8, depende cómo lo redondeamos, pero normalmente siempre nos debe dar 100, ¿sale? Muy bien, ya sacamos la primera parte que era frecuencia relativa, vamos a trabajar ahora para obtener la media. Aquí un detalle, se fijan que yo ya quité la parte que estaba del lado izquierdo. Cuando hicimos las primeras tablas venía una serie de datos ordenados y de ahí fuimos clasificando para sacar nuestras clases. A partir de estos cálculos, todo lo que ya hicimos anterior, o sea, es decir, los datos ordenados ya no se utilizan, es como si ya no existieran. Únicamente me voy a concentrar en mi tabla a partir de aquí. Quiere decir que cuando yo tenga que sacar otros datos, yo me tengo que basar nada más en lo que tengo aquí de información. Los demás datos es como si ya no estuvieran o no existieran, ¿sale? Muy bien. La fórmula que tenemos para media es esta, van a decir que significa, bueno, este simbolito, que parece como, pues no sé, una Z invertida o como lo quieran ver, significa sumatoria, la letra se llama sigma, significa sumatoria. Nos dice que tenemos que sumar todos los datos desde la clase I o de la clase 1 hasta la última, K, de una multiplicación. ¿Qué multiplicación tengo que hacer? Aquí me están indicando que es XI por FI y dividirla entre N, que es el número total de datos o el tamaño de la población. Se van a dar cuenta que en algunos libros o en algunas bibliografías
esta n está representada con una n mayúscula para decir que es de la población y la n minúscula la representan para muestra, ¿ok? En este caso vamos a dejar únicamente como población, no vamos a trabajar como muestra, ¿sale? Entonces vamos a suponer que esta n se trata de la población completa o del número de datos. Muy bien, ¿cómo voy a hacer esto? Bueno, aquí ya tenemos una columna que nos está indicando XI por FI, ya nos está diciendo qué tengo que hacer, no hay necesidad de ver las fórmulas, ¿sale? Aquí arriba dice XI por FI. Ahora, ¿quiénes son esos datos? Bueno, aquí también en la parte de arriba de cada una de esas columnas vienen esas letras, FI, y aquí dice XI. Quiere decir que yo tengo que multiplicar los datos que aparecen en estas columnas. Entonces, por ejemplo, para el primero, yo tendré que multiplicar 6 por 23.5 y eso me da un resultado de 141, que sería el número que colocaríamos aquí, ¿ok? Muy bien, para la siguiente clase, obviamente otra vez es lo mismo, tengo que multiplicar este número por este número, entonces estaríamos multiplicando 3 por 41.5, que es la marca de clase, y esto nos da un resultado de 124.5, y eso es lo que vamos a poner aquí, ¿ok? En este caso, nuestras marcas de clase nos quedaron, desde el video anterior, con decimal. Les comentaba en el video anterior que no podían dar enteros. No pueden dar enteros en este caso en particular. Cuando la amplitud de una clase sea un número impar, como en el caso que nos dio este ejemplo, quiere decir que nuestra marca de clase nos va a quedar con decimal. Todos los datos nos tienen que quedar con decimal. ¿A qué me refería que no podía quedar enteros? Que aquí, por ejemplo, no me podía quedar un 95 mientras en los demás me dio 0.5. Pero si mi amplitud es un número par, por ejemplo, no sé, que mi amplitud sea 8, entonces cuando yo saque las marcas de clase no me va a quedar con decimales, me va a quedar con números enteros, ¿sale? Y todos tendrían que ser enteros. A eso me refería con que no pueden salir enteros en ese ejercicio en particular. Pero aquí la marca de clase va a depender de la amplitud. Muy bien, entonces hagan las siguientes operaciones ustedes y pueden pausar el video para que confirmen que estén correctos. Ahora lo que tienen que hacer es multiplicar 5 por 39.5 y lo 59.5 y lo ponemos aquí, y lo mismo con los demás números y ponerlos en estos cuadros o espacios que tenemos disponibles, ¿sale? Ok, ¿ya lo resolvieron? Muy bien. Si es así, debió haberles quedado estas cantidades: 297.5, 697.5 y 668.5, que nos resultó de multiplicar la columna de FI por XI respectivamente, ¿ok? Muy bien. ¿Qué tenemos que hacer al final? Aquí tiene un espacio para indicar que tenemos que sumar. Es decir, una vez que ya haya multiplicado, voy a sumar todos estos datos y en este caso me dio como resultado 1929. Ese 1929 vendría siendo la parte de la fórmula que está en la parte de arriba. Es decir, la multiplicación de XI por FI de todas las clases. ¿Y qué me falta hacer? Pues dividirla entre el número de datos, que en este caso, para esta tabla en particular, son 30, que puede haber sido 25, 20, etcétera, ¿vale? Y a dividir 1929 entre 30 nos da el resultado de 64.3, que es el número que ustedes van a ver aquí. Pero para hacer esta tabla mucho más sencilla, vamos a redondear la media a un número entero. 0.3 no sube, por lo tanto, mi media ya redondeada a entero me va a quedar como 64, ¿ok? Tengan mucho cuidado a la hora de redondear. Recuerden, 0.5 si permite que suba. Si me hubiera quedado 64.5, yo lo hubiera podido poner como 65, ¿sale? Entonces, redondeamos la media para efectos de hacer la tabla mucho más sencilla y los cálculos más fáciles. Ojo, va a depender también de cómo se los pidan, porque en algunas ocasiones no quieren que se redondeen y prefieren que se manejen de forma como nos dio. Va a depender de cómo estén trabajando cada uno de ustedes, pero en este caso en particular lo vamos a redondear, ¿sale? Muy bien, ya obtuvimos frecuencia relativa, ya obtuvimos media, es decir, multiplicamos estos datos para obtener nuestra media. Vamos a empezar a sacar ahora nuestra varianza. Varianza también igual, en la parte de arriba tiene un símbolo que es el sigma, que significa sumatoria desde la primera clase hasta la última que tengamos de una serie de operaciones. ¿Qué operaciones voy a hacer aquí? Me está pidiendo que multiplique FI por el resultado que daría de XI menos X testada o la media al cuadrado, ¿vale? Y al final dividirlo nuevamente entre el número de datos, ¿ok? Si ustedes se fijan, la tabla está diseñada ya con esas cantidades o con esas fórmulas, por así decirlo. En la parte de arriba
les está indicando qué operaciones tienen que ir realizando paso por paso. La última columna corresponde a la parte de arriba de esta fórmula. Quiere decir que yo tengo que llegar a este resultado final, sumar estas cantidades y es lo que voy a utilizar para obtener mi varianza. Pero muy bien, ¿cómo vamos a llegar a ese resultado? Lo vamos a hacer por pasos. Si ustedes se fijan, en la parte de arriba yo tengo, en la primera parte dice xy menos x testada o x testada representa la media, que es este valor. En la siguiente columna tengo esto mismo dentro de un paréntesis y ese paréntesis después tiene un cuadrado en la parte de afuera. Quiere decir que este resultado después tengo que elevarlo al cuadrado. Y en la siguiente columna toda esta cantidad o todo esto es esta parte y se le está agregando FI. Quiere decir que esta sección después tengo que multiplicarla por FI. Por lo tanto, para no tener que hacer tantas operaciones en nuestra calculadora y estar borrando datos, lo vamos a hacer de forma continua, uno tras otro. ¿Ok? ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a verlo. Muy bien, vamos a trabajar con la primera clase. Si ustedes se fijan, en esta tabla están resaltados con gris estas dos columnas porque en realidad son las que más utilizamos. ¿Ok? Muy bien, dice XY. XY, aquí estamos viendo que este es XY, entonces para este primer cálculo, nuestro XY representa 23.5. Menos, nos está pidiendo aquí X testada o la media. La media ya la obtuvimos previamente que nos dio 64. Hacemos esa operación. 23.5 menos 64 me da menos 40.5. Entonces, eso es lo que pondríamos aquí, con todo y signo negativo. Sin borrarlo de la calculadora, ahora esta cantidad tenemos que elevarla al cuadrado. Entonces, su calculadora, si estamos usando una calculadora científica, tiene una tecla para elevar al cuadrado. Si su calculadora es de celular y no tiene la tecla para hacerlo al cuadrado, pueden multiplicar dos veces el signo de por y luego le dan igual y les tiene que multiplicar esta operación al cuadrado, ¿sale? Muy bien, esto elevado al cuadrado me da 1640.25 y es lo que pondríamos aquí, 1640.25 con todo y los decimales, ¿ok? Ojo, probablemente sus calculadoras les den un resultado aquí con un signo negativo, no queda negativo. Lo que pasa es que si ustedes hacen la operación menos 40.5 al cuadrado sin poner paréntesis, lo que la calculadora hace es elevar al cuadrado, pero el signo negativo únicamente lo deja, perdón. El signo negativo lo deja porque lo está tomando fuera de la cantidad y nada más les pondría menos 1640.25. Pero ya sabemos que cuando elevamos un número al cuadrado, pues el signo es positivo. Muy bien, ya que obtuvimos 1640, ahora nos pide que esta cantidad, que es la anterior, la multipliquemos por FI. Vamos a buscar quién es FI. Aquí está marcado. FI para esta que estamos utilizando, en este caso es un 6. Entonces quiere decir que esta cantidad igual, sin borrarla de la calculadora, la multiplicamos por 6. Y nos da un resultado de 9841.5 o 0.50. Y esa es la cantidad que pondríamos en la siguiente columna. 9841.5. ¿Sale? Y así es como tenemos que hacer los siguientes cálculos. Muy bien, vamos a la siguiente clase, vamos a hacer un poquito más rápido. Ok, ¿qué nos pide en la parte de arriba? XY menos X tostada. Ya sabemos que XY en este caso va a ser 41.5, entonces sería 41.5 menos la media que no cambia. Este valor de 64 va a permanecer constante porque es la media. Entonces, al hacer esa resta nos queda menos 22.5, que sería el valor que pondríamos aquí, menos 22.5. Esta cantidad sin borrar a la calculadora la elevamos al cuadrado y nos van a quedar como resultado 506.25, que sería lo que pondríamos aquí. Y sin borrarla de la calculadora para hacer los cálculos más rápido, ahora esta cantidad la voy a multiplicar por FI, que en este caso mi FI es 3, entonces multiplicado por 3 y me da 1518.75, que sería la cantidad que yo voy a poner aquí, ¿sale? Muy bien, así que hacer todos los demás cálculos siempre va a ser XY, que en este caso va a ser este, menos la media que no cambia, que es 64, lo ponemos aquí, lo elevamos al cuadrado, lo ponemos en la siguiente y sin borrar también otra vez de la calculadora, lo multiplicamos por FI, que es 5, y iría aquí, ¿sale? Pausen el video, hagan los cálculos y verifiquen si están correctos. Ok, ya hicieron ustedes sus cálculos, debió haber sacado estas cantidades que están aquí, ok.
Una vez que terminen de hacer esos cálculos, hay que sumar todas esas cantidades, por eso está aquí este cuadrito para indicar que esto se tiene que sumar. Y les debe de quedar un resultado de 20.047.50. Ese es el resultado de sumar esas cantidades. Muy bien, ¿para qué lo voy a sumar? Bueno, porque esa suma representaría la parte de arriba de mi fórmula. Entonces, 20.047.50 ahora tendría que dividirse entre n, que sería el número de datos, que para esta tabla en particular son 30. Recuerden que esto puede cambiar, pueden ser 25, pueden ser 30, etc. ¿Ok? Y ahora hacer esa división nos da un resultado de 668.25 con más cifras, pero únicamente vamos a dejar 2. Y eso es lo que resultaría para mi varianza. Ese sería el valor de la varianza. ¿Sale? Muy bien, ya nada más nos falta sacar la desviación estándar. Es el más sencillo de todos. Sin borrar el dato que acaban de obtener en la calculadora, que fue 628.25 y otras cifras, ahora lo que dice es, la desviación estándar es la raíz cuadrada de mi varianza, que fue la fórmula anterior. Entonces lo único que voy a hacer es sacar raíz cuadrada de este dato que ustedes tienen en la calculadora guardado, sin borrarlo, y tiene que quedarles un resultado de 25.85 con más cantidades, pero lo dejamos únicamente en 2 cifras, ¿ok? Y de esa forma sacamos la desviación estándar. Si ustedes se fijan, son muchos cálculos, pero en realidad están muy sencillos porque las columnas les están diciendo en la parte superior cuáles son los cálculos que van a hacer. Y si ustedes se acostumbran a hacerlos en forma lineal, va a ser mucho más rápido porque no tendrían que volver a escribir el valor en la calculadora, simplemente van haciendo las operaciones de forma continua, ¿sale? Sé que queda un poquito largo el video, pero espero que no haya sido tan aburrido. Espero que sea de utilidad y recuerden suscribirse a mi canal, ¿sale? Hasta la próxima.